Buenos días, hermanos. Gracias al Señor. Hoy día podemos compartir la palabra y damos gracias también porque hemos tenido buenas noticias del pastor y por esta situación que él está viviendo ahora, que está en la clínica. Tengo la responsabilidad de compartir con ustedes y para mí es un privilegio. Y vamos a estar orando, ¿cierto? Como lo han hecho ustedes también. Por nuestro pastor, para que el Señor lo cuide, lo bendiga y pronto lo tengamos de vuelta en su casa también y compartiendo con nosotros por medio de estos medios modernos que tenemos ahora para compartir por la pandemia. Y lo mismo, sobre lo mismo también vamos a compartir hoy día sobre esto que es tan normal, pero que nos afecta tanto: las enfermedades, las crisis, los problemas familiares. Lo normal en la vida es tener problemas. A veces nos mal acostumbramos. En la historia del hombre siempre han habido pandemias, siempre han habido guerras, siempre han habido situaciones extremas que han llevado en algunos momentos de la humanidad a grandes catástrofes. Y nosotros mal acostumbrados ya llevamos cuánto tiempo sin vivir una gran enfermedad y ahora sí nos tocó vivirla, y son situaciones extremas que nos llevan muchas veces a rincones o a situaciones de nuestras propias personalidades que ni siquiera conocíamos. El encierro, la angustia, para algunos la depresión, estas circunstancias nos llevan a veces a no reaccionar bien, a no llevar el peso, el problema correctamente ante el Señor y ante los demás. Todas estas situaciones, las enfermedades, las crisis familiares, las faltas de resultados financieros, los quiebres de relaciones amorosas, el desempleo, la ausencia de logros, la falta de éxito, el no saber qué hacer en determinadas circunstancias, tienen en común una cosa: todos son parte de lo que conocemos como épocas difíciles de la vida. Y a todos nos toca vivir en algún momento eso. Pueden venir en cualquier momento e instalarse por muy largo tiempo. Yo creo que nadie a comienzo de este año pensaba que esto iba a ser así, que iba a ser tan extremo. Ya llevamos casi 4 meses, si que nos sacó mal la cuenta, confinados y encerrados en nuestras casas. Aunque un momento, para algunos lo han llevado bien, pero la gran mayoría de la gente ya, por los problemas colaterales que trae todo esto, como la cesantía, problemas económicos, problemas de hacinamiento, han generado situaciones extremas y de mucha necesidad. Y hoy veremos cómo 4 hombres leprosos, nos pueden enseñar por medio de su actuar que hubo en ellos, cómo enfrentar estos problemas graves. Y no solamente grave a tema personal, sino también a nivel nacional. Ellos lo hicieron y nos pueden mostrar con su actuar cómo nosotros también podemos reaccionar adecuadamente. Así que lo invito a que estudiemos la palabra del Señor para ver la enseñanza que hay por medio de estos hombres. Vamos al texto de Segundo de Reyes, capítulo 7, del 3 al 11. Repito, para que busque su Biblia. Segundo de Reyes, texto del 7, del 3 al 11. ¿Ok? Dice el texto así: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie,
porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas si nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de las puertas de la ciudad y les declararon diciendo: Nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombres, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Este texto necesitamos primero, o vamos previamente a explicar un trasfondo, el contexto de lo que estaba pasando, qué es lo que estaba pasando en esa ciudad. El poderoso imperio sirio había sitiado la capital de Israel, la ciudad de Samaria, y había cortado por largos meses los caminos, los ríos, y esto todo fue bloqueado, generando poco a poco hambre y sed en los habitantes de la ciudad de Samaria y sus alrededores, a tal punto que la cabeza de los asnos y el estiércol de las palomas se vendían a precios muy altos. Eso lo puede ver usted en 2 de Reyes capítulo 6 del 24 al 30. Incluso se había llegado a tal extremo el hambre que le voy a leer un texto que está acá en el capítulo 6 del 26 al 30, ¿cierto? Donde se relata lo que estaba pasando dentro de la ciudad. Es algo realmente extremo que es difícil de comprender por lo grave y tremendo. Dice el relato: Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: Salva, rey señor mío. Y él dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero del lagar? Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó, y así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. El relato nos muestra una escena tremenda que es lo que estaba sucediendo dentro de la ciudad por el hambre. Canibalismo, se estaban comiendo a sus hijos. Eso es lo que estaba viviendo, ese era el contexto de lo que va a pasar. Y en este contexto el profeta Eliseo hace una declaración, entrega palabra de profecía, que era increíble lo que estaba diciendo. Dice en 2 de Reyes capítulo 7, 1 y 2. Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios,
Respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y ahí lo que estaba diciendo Eliseo, que mañana, el día siguiente, estos bienes tan importantes, la harina, iban a estar a un precio irrisoriamente baratos. ¿Y cómo podía cambiar todo? Y este hombre le responde diciendo: ni aunque Dios abra las ventanas del cielo, va a ser eso así. Pero era la promesa que el profeta traía al pueblo, pero no le creían. Y podemos ver que el hambre y la sed serían aplacados por Dios, pero para esto el Señor se valdría de 4 hombres en una condición especial, entre comillas. Eran leprosos, hombres afectados por una enfermedad terrible, que para los tiempos era como llevar una maldición, porque eran echados de la ciudad, tenían que vivir marginados de la sociedad y no tenían ningún beneficio, ¿no? En ese tiempo no existían los sistemas sociales, ni previsión, ni salud, nada. O sea, la gente era sacada de la sociedad y no podían tener contacto con las demás personas, ni con sus familiares, ni con sus seres queridos. Y Dios utiliza a estos hombres para llevar bendición. Él convierte una maldición en una bendición. Él, con lo ordinario, hace cosas extraordinarias. Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor. 4 hombres leprosos que estaban fuera de la ciudad, seguramente pidiendo limosna, y no se les permitía entrar a la ciudad, tratando de salvar su vida, fueron ellos precisamente los elegidos para salvar a Israel. Estos hombres nos muestran 6 acciones sabias para enfrentar las crisis, para enfrentar estas situaciones extremas. Estos 4 hombres leprosos nos pueden enseñar, o la palabra de Dios nos enseña por medio del ejemplo de estos 4 hombres y sus acciones, cómo nosotros podemos enfrentar sabiamente las situaciones de crisis. Dios nos muestra, ¿cierto?, que estos hombres, que eran los vil y lo menospreciado del mundo, con eso Dios se va a glorificar. Y siempre el Señor nos da un ubícatex. ¿Ah? No te creas mucho. Mira que yo, con lo que yo quiero, voy a obrar. Y voy a obrar con milagro, con poder. Así que si el Señor te usa, bien, eres privilegiado. Pero no es por tus medios, es porque Él está obrando. Es porque Él está tomando control y Él quiere obrar milagrosamente. Y lo hace con estos hombres. La primera lección está en el versículo 3 de este texto, capítulo 7, versículo 3, y dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Aquí hay que notar la pregunta que se hicieron. ¿Qué pregunta se hicieron los leprosos sentados a la afuera de la ciudad? Una pregunta que denota su estado de conciencia. ¿De qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? Muchas veces nosotros, cuando estamos en situaciones de crisis, ni siquiera nos planteamos ¿para qué estamos viviendo esta situación? ¿De qué sirve estar en esta situación? Podría ser: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de lo que estoy viviendo? ¿Cuál es el propósito de mi enfermedad? ¿Cuál es el propósito de mi encierro? ¿Cuál es el propósito de estar en esta situación? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Los problemas pueden hacernos que toquemos fondo. Los problemas pueden hacer que nos deprimamos, que nos frustremos,
que nos pongamos tristes, toda clase de sentimientos negativos. Sin embargo, los problemas son parte de la vida, son parte de nuestro vivir. Las épocas malas también son parte de lo que nos toca vivir. Y de ahí que tenemos dos opciones cuando las crisis vengan. Dos opciones: dejarnos tumbar por ellas o sacar lecciones y aprender de ellas. Ser más persistentes, confiar en el Señor, depositar nuestra fe en Él. Hay que darle sentido a la crisis. ¿Para qué estamos acá? ¿Vamos a esperar que nos pase lo peor? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué estoy en esta situación? Hay que dar sentido. Esto es lo que hicieron estos hombres. Se pararon y tuvieron conciencia de lo que estaban viviendo. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué estamos esperando acá? Yo estoy igual que ustedes, estamos confinados. Pero ha sido un tiempo un privilegio. El otro día lo decía en la reunión de oración. Es un privilegio estar con la familia tanto tiempo. Ni en las mejores vacaciones soñadas había estado tanto tiempo con mis hijos. Por lo menos en mi experiencia. Perdone que sea autorreferente, pero nunca había estado tanto tiempo con mi señora, ni en la luna de miel. Hemos estado ya casi 4 meses juntos. Tiempo para hacer cosas que no teníamos tiempo antiguamente. Y ahora sí tenemos el tiempo. Gracias al Señor, trabajando también en lo secular, pero también haciendo cosas con ellos. Ustedes lo han visto, mi señora trabajando el día sábado, haciendo esas transmisiones, y ahí estoy yo con el monito, ¿cierto? Trabajando. ¿Por qué? Porque ahora tenemos tiempo. ¿Para qué estamos en esta situación? ¿Para qué? Siempre el tiempo era una excusa, hoy día no es excusa. Segunda lección, versículo 4. ¿Qué dijeron estos hombres en el versículo 4? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. ¿Qué vemos acá? Vemos que los leprosos se pusieron a pensar y a planificar lo que debían hacer respecto de su situación, que era deplorable, que era extrema, porque se estaban muriendo de hambre. Decían, si entramos a la ciudad nos vamos a morir de hambre. Si nos quedamos acá también nos vamos a morir de hambre. Entonces, bajo esa situación, diseñaron un plan. Diseñaron un plan que fue muy simple, no fue un gran plan. Y dijeron, ir al campamento de los sirios para ver qué pasa. Y esto tuvo un resultado exitoso. Pero ellos analizaron qué alternativas tenemos. ¿Cuáles son las alternativas que yo tengo? ¿Cuáles son las alternativas que yo manejo? Eso es importante siempre analizar. ¿Cuáles son mis alternativas? Siempre uno tiene que sentarse y planificar. Es de bendición, hermano. En el libro de Proverbios dice el 21:5: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Sentarse y planificar diligentemente genera abundancia, genera buenos resultados. Te puedes equivocar, pero va a ser un plan elaborado con plan B, con alternativa. Como por ejemplo, cuando hablamos de los problemas financieros, yo alguna vez toqué ese tema, y muchas veces cuando alguien, una familia, tiene problemas en las finanzas, lo que siempre tenemos claro es cuánto gano, el ingreso, porque es un dato. Generalmente un ingreso, 2, y algunos tendrán hasta 3 ingresos, pero son bien conocidos. Pero el problema se genera con los gastos, porque generalmente los gastos no sabemos, no los tenemos claros.
Entonces, una forma sabia de actuar es planificar cómo voy a gastar mis ingresos. Y si me doy cuenta que estoy gastando más de lo que gano, obviamente que el problema va a seguir. Entonces la corrección debe ser enfocada a dónde estoy destinando mis recursos en forma errónea. Entonces, ¿cómo supero ese problema? Ajustando el gasto, sacando esos gastos que no son necesarios. Todo eso superfluo hay que sacarlo. ¿Para qué? Para que tus gastos no superen los ingresos. Esa es una forma diligente de planificar. Hay que planificar. Estos hombres no hicieron un gran plan. No, estaban en una situación extrema, pero se sentaron y planificaron. Y hicieron un plan. Y los llevó al éxito. Lo primero es darle un sentido a la crisis. Lo segundo, elaborar estrategias para salir adelante. Tercero, versículo 5 dice: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. ¿Y qué es lo que hicieron estos hombres? ¿Cuál es el ejemplo que nos dan acá? Podemos notar que con toda resolución, que los leprosos decidieron actuar. Ellos tomaron una decisión y la llevaron a cabo. Ellos se levantaron y fueron al campamento militar de los asirios. ¿Y qué aprendemos con eso? Obviamente, que tenemos que actuar. No basta solamente en las buenas intenciones. Me gustaría mucho ayudar a este hermano. Hermano, actúe. Me gustaría mucho comenzar a dar mi diezmo. Hermano, empieza a dar el diezmo. Me gustaría mucho comenzar a ofrendar. Hermano, ofrende. Dios va a bendecir tu actuar, no tus buenas intenciones. Cuando el hombre actúa, Dios también actúa. Dios no utiliza a los pasivos. Dios no utiliza a los que están inactivos. Dios utiliza a la gente que está trabajando. No utiliza a los desocupados. Cuando llamó a sus discípulos, los llamaba cuando estaban trabajando, era gente de trabajo. Pedro y su hermano estaban trabajando. El Leví Mateo, que estaba haciendo? Estaba trabajando, estaba cobrando impuestos. Estaba ahí y dejó todo por seguir al Señor. Pero son hombres de trabajo. Nosotros como hijos de Dios también debemos ser hombres de trabajo. Y para enfrentar una crisis debemos ponernos en acción en el tiempo de Dios, en el momento en que sea necesario comenzar y actuar. Ponerse en acción es una buena medida para salir de una crisis. Ser, como dicen antes, proactivo. Antiguamente era iniciativa propia, ahora es proactivo. Si nada está sucediendo, es tiempo que hagas que las cosas sucedan. Cuando nada esté pasando, cuando nada cambia, entonces tú debes ser el generador del cambio. ¿Pero cómo? Actuando, no con intenciones. Dice alguien por ahí, un refrán, que el cementerio está lleno, bajo tierra, de buenas intenciones, que nunca se llevaron a cabo. Y a lo mejor eran ideas muy buenas, pero nunca se llevaron a cabo. Tú, para salir de la crisis, haz como estos hombres. Actuaron, se levantaron y fueron al campamento. Primero, darle sentido a la crisis. Segundo, elaborar estrategias. Tercero, actuar. Cuarta lección, versículos 6 y 7 dice: el Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Por eso los sirios se dijeron: el rey de Israel contrató a los hititas y a los egipcios para atacarnos, y salieron huyendo. Esa tarde, dejando todo atrás, abandonaron sus carpas, caballos y asnos y escaparon. Y lo que pasó acá fue algo tremendo. La sorpresa que se llevaron los leprosos a ver la obra de Dios, cómo Dios había obrado. El campamento de los sirios fue abandonado y quedó ahí tal cual, con toda la comida disponible, servida a la mesa, toda la riqueza, dinero, oro,
caballos, asnos, carpas y muchas cosas más, y quedó disponible para esto. Esto nos enseña que Dios es el maestro de las soluciones milagrosas. Dios va a obrar en forma milagrosa, pero primero debes darle sentido a la crisis. Segundo, debes generar estrategias. Tercero, tienes que actuar. Cuando tú haces eso, Dios también va a actuar. Y cuando tú hagas lo que está dentro de tus posibilidades como hombre, Dios va a hacer lo que está fuera de tu alcance, lo milagroso. Porque nosotros no podemos hacer milagros, pero Él sí puede hacer. Lo que nosotros no podemos hacer, Él sí lo puede hacer. Él va a hacer cosas maravillosas que tú ni siquiera te las imaginas, ni siquiera entiendes, ni siquiera entendemos muchas veces cuál va a ser la salida que va a dar Dios, pero va a ser maravillosa. Dice la palabra del Señor que si crees, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, eso es lo que vieron ellos, la gloria de Dios. Fueron al campamento y encontraron todo disponible. Por eso no pierdas tu tiempo tratando de entender el accionar de Dios. Más bien agradece y ten expectativa de que un milagro sucederá. Y este vendrá en el momento menos esperado y de la forma que menos te imaginas. Más insospechada para obrar el Señor. Yo creo que usted, hermano, muchas veces lo ha visto. Cuando uno dice, ¿cómo salgo de esta? Y el Señor hace cosas maravillosas y te sorprende cuál es la forma que va a obrar para suplir tu necesidad, o el Señor va a obrar para responder tu oración. Quinta lección, versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Aquí los leprosos se dispusieron a disfrutar las bendiciones del Señor. Comer, beber, guardar dinero. Ellos no menospreciaron las bondades del Creador, sino que se arrojaron sobre ellas y gozaron la gracia del Señor a pesar de su condición. Y nosotros muchas veces nos quedamos pegados con lo que estamos viviendo. ¿Qué podemos aprender? Las bendiciones de Dios se dejan ver constantemente. Están siempre presentes las bendiciones de Dios. Y nosotros no las vemos. Pero somos nosotros los que no las vemos y aprendemos a disfrutarlas, y no aprendemos a disfrutar las bendiciones de Dios que nos ha dado frente a la adversidad. El otro día lo comentaba. Un texto que leí por ahí, o escuché, de un hombre que decía, cuando yo estaba sano, no me di cuenta hasta cuando me enfermé con esto del coronavirus, y me llegó la cuenta, una tremenda cuenta, después de haber estado en la clínica con respirador de oxígeno y todo eso, con ventilador y respirador, le llegó una tremenda cuenta, y no sé cuántos dólares le salían, miles de dólares diarios por respirar oxígeno. Y nosotros tenemos eso. Dios nos lo da gratis cada día y no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos del Señor. A veces estamos tan preocupados de lo que no tenemos y amargados y sufrimos por las cosas que no hemos tenido o que queremos tener, más que por las cosas, en vez de disfrutar las cosas que sí tenemos y que sí han sido bendición de Dios y que las tenemos a nuestro alcance. Y eso es un error. Ellos nos enseñan que aún en su condición de leproso, ellos disfrutaron lo que Dios les dio, sin ninguna queja. Podrían haberse quejado contra Dios, haber dicho, mira, y todo esto, pero mira mi enfermedad y todo. Ellos no, ellos comieron y lo disfrutaron. ¿Y nosotros qué hacemos? Estamos mirando el problema y no olvidamos de las bendiciones que tenemos. Y eso es un error. Eso es un error. En Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, hermanos, en el día del bien,
goza del bien. Y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Disfruta de lo que Dios nos da. En este tiempo de encierro, disfruta tu familia, disfruta tus seres amados, disfruta el tiempo que tienes, disfruta lo que puedes hacer. Es un tiempo para estar con el Señor. Sexto y última lección. Luego, versículos 9 y 10. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Y es maravillosa la figura que aquí nos muestra la palabra. Los hombres leprosos, la lepra, la enfermedad, no, es una enfermedad contagiosa, una enfermedad de muerte, una enfermedad de maldición. Y es una representación del pecado. Nosotros, por el pecado también, estamos malditos, condenados a la muerte por el pecado. Igual que los leprosos. Nosotros espiritualmente éramos leprosos, condenados. Y Dios los utiliza para llevar bendición. Y cuando ellos encuentran este tesoro, ¿qué hacen? Se dicen, tenemos una buena noticia, tenemos buenas nuevas, tenemos el Evangelio, tenemos buenas noticias, buenas nuevas, noticias de salvación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a hacer así? No podemos hacerlo. Vamos y contémosles a los otros. Y su bendición fue llevada a los demás. Y dieron la noticia. Y llegó salvación para la ciudad. Porque esa ciudad estaba condenada a la muerte. Y no solamente en lo espiritual lo podemos aplicar a nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios, obviamente, hemos hallado un tesoro que es el Evangelio de Cristo. Y tenemos que llevarlo a aquellos que están condenados a la muerte. Están en sus vidas encerrados, con sus expectativas, con sus sueños, con sus metas, con sus creencias. Y tenemos que llevarle el Evangelio, este tesoro que hemos encontrado, este banquete que Dios nos dejó. Como los leprosos lo llevaron a la ciudad, nosotros llevemos el Evangelio a aquellos que no lo han escuchado. Pero ¿qué hicieron ellos también en esta crisis? Llevaron su noticia sin rencor, sin venganza. Seguramente había gente que los trataba mal, seguramente había gente que los miraba con desprecio por su condición, pero ellos no guardaron rencor, no fueron egoístas, sino que quisieron compartir. Los leprosos no fueron egoístas con lo que habían descubierto, ellos reflexionaron y dijeron, no estamos actuando bien, no es correcto, hoy es un día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. Y dice, y si esperamos acá nos va a pillar el mal, nos va a atrapar el mal. Y seremos culpables. Y se fueron y dieron las buenas noticias. Y nos enseña a no ser mezquinos con lo que hemos recibido de parte del Señor, ni rencorosos ni vengativos. Si queremos afrontar las épocas difíciles como esta y salir victoriosos, debemos también compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. La clave es dar en vez de guardar. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que a veces por guardar cosas después la va a buscar? O está rota, o se echó a perder, se descompuso y nunca la disfrutó. La clave no es guardar, sino dar. El egoísmo, la tacañería, la avaricia no solo se manifiestan en cuestiones de dinero, sino en todo tipo de áreas. ¿Saben qué pasa si los leprosos no van a la ciudad? Obviamente la gente hubiese muerto. Los habitantes estaban muriendo de hambre y ellos esperaban que los atacaran
el ejército asirio. Pero ellos descubrieron que no había nadie en ese campamento y había comida y abundancia. Se hubiese descompuesto, se hubiese echado a perder, los animales se hubiesen muerto, si nadie hubiese ido. Pero Dios utilizó a estos hombres y ellos fueron capaces de compartir esa riqueza con los que estaban adentro. Una humildad, una actitud elogiable la de estos hombres. Fueron y compartieron. No es tan fácil. Muchas veces para nosotros no es tan fácil compartir. Pero aquí tenemos un ejemplo. Y vamos terminando ya. 4 hombres leprosos que nos han dado tremendas lecciones para estas situaciones de vida extrema. Lecciones que le fueron útiles para enfrentar esta época difícil y que pueden ser útiles también hoy para nosotros, que estamos viviendo situaciones difíciles también. Primero, dale sentido a la crisis. Dale sentido a la crisis que estás viviendo. Segundo, elabora una estrategia para salir adelante. Tercero, no te quedes ahí parado. No te quedes inmóvil. Actúa. Actúa. Cuarto, entiende que Dios va a obrar en forma maravillosa y misteriosa. Él va a hacer algo. Él va a actuar. Quinto, disfruta las bendiciones a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias. Disfruta de las bendiciones que Dios te da. Y sexto, sé un puente de bendición para los demás. Bien, hermanos, esa es la palabra que el Señor tenía preparada para nosotros. Los invito a orar. Gracias, Padre, por este mensaje, por esta palabra, Señor, que nos ayuda a enfrentar, por medio del ejemplo de estos 4 hombres, la situación, Señor, situaciones extremas, difíciles, Señor. Danos la sabiduría, la paciencia también, para enfrentar todo esto que estamos viviendo y los problemas que cada uno de nosotros tiene también. Cada uno con sus temores de perder el trabajo, otros que están enfermos, otros que ya están desesperados, otros que quizá a lo mejor la relación del matrimonio o dentro de la casa a lo mejor ya se está haciendo un poco llevadera. Señor, danos paciencia, amor, Señor, y fe en pensar de que tú, Señor, nos vas a proteger, que tú vas a obrar y tú vas a actuar y podemos confiar en ti, Señor. Y también, Señor, queremos orar en otra línea, porque ya vemos que los tiempos se están cumpliendo, que las profecías ya se están llevando a cabo y te pedimos, Señor, que vengas pronto por tu pueblo, Señor. Ven pronto por nosotros. Queremos estar contigo por la eternidad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por este momento en que lo pudimos compartir. Y te pido por mis hermanos en la iglesia, por cada uno de ellos, de la iglesia Los Avellanos. Y también te pedimos hoy especialmente por la salud de nuestro pastor Miguel Mondaca, para que tú, Señor, obres en su vida. Por cada uno de los hermanos que están enfermos, siempre oramos por ellos, Señor. Pero ahora queremos llevarte especialmente a nuestro pastor para que tú le sanes, para que tú toques su cuerpo y lo puedan dar de alta luego. Señor, líbralo del mal donde está, líbralo de contagiarse de algo peor. Y lo dejamos a tus pies, Señor. Ten misericordia de él y de cada uno de los hermanos que hoy sufre aflicción en nuestra congregación. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.